Capítulo 16. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de nada. Abogado Tom. Bueno, tienes una computadora nueva. Eso es lo que hago. Espera, ¿no vas a empezar a burlarte de mí? Abogado Tom. ¿Por qué haría eso? ¿Soy tan inescrupuloso cuando hablamos? En realidad, sí. Abogado Tom. Ya veo, Tom, ¿por qué me miras así? Abogado Tom. Oh, nada realmente, solo que me sorprende mucho que admitas eso, Tom, no me gusta esa mirada en tus ojos. Abogado Tom. ¿Por qué no nos reunimos mañana en el juzgado? Podría optar por una computadora nueva. Tom, ¿no lo harías? Tom. 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 Escena de pelea. Ichifuyo es un colega. Vamos, todos lo sabemos. Shirou también es bastante sensato. No es del tipo que dice te voy a matar. Cuando ocurre una calamidad, sabe lo que tiene que hacer. Esto se muestra bastante bien en las novelas visuales. Con Berserker, y con la lucha contra Shinji y Rider, y también con Gilgamesh, no estaba realmente enojado con ellos como para perder la calma y simplemente irse. De hecho, la única vez que realmente se enojó fue cuando estaba luchando contra Archer. Incluso luchando contra Gilgamesh, fue lo suficientemente sensato como para burlarse del rey. Por lo tanto, ¿tienes suficientes espadas, rey de los héroes? Fue dicho con una colectividad fría y tranquila. Y este capítulo tiene una pista sobre lo que Tabane está haciendo realmente al combinar tecnología con magia. ¿Cuál es su objetivo final y por qué está haciendo lo que está haciendo? Eso lo debo saber yo y tú debes esperar. Y antes de que empieces a bombardearme con reseñas de que esto no es posible, nunca se dijo nada sobre circuitos, solo sobre tu magia particular. Y también, a los críticos que dicen que este capítulo tendrá locuras. No, están todos equivocados. No es una locura. Es una locura pura y sin diluir. XXX se encontraron en el centro de la arena. Ella notó que su oponente tenía la misma máscara de determinación en su rostro. Y aunque parecía creíble y verdadera, seguía siendo una máscara. Podía adivinar que su oponente estaba tan aprensivo como ella acerca de esta pelea. Entonces, ¿ese es Twist, eh? Preguntó mientras miraba la unidad is azul de su oponente. Frunció el ceño un poco cuando notó que su oponente llevaba un rifle, por lo que parece que realmente era un tipo de largo alcance. Eso sería problemático para ella. ¿Aún no lo has visto? La pregunta era válida, pero innecesaria. Había investigado un poco sobre el is de su oponente, había visto fotos de él e incluso había notado que podía ser un tipo de luchador de largo alcance o de mediano alcance. Lo primero había demostrado ser cierto y no pudo evitar sonreír un poco. Era un desafío luchar contra ella y a ella le gustaban los desafíos. No porque lo hicieran más difícil para ella, sino porque conquistar los desafíos era divertido. He investigado sobre ello, pero aún no lo he visto tan de cerca, admitió mientras materializaba sus armas ideales. Las cimitarras chinas gemelas eran bastante pesadas y parecían bastante rudimentarias, pero le encantaba usarlas. Cuando estaban en sus manos, cantaban y, cuando se combinaban, vibraban juntas en una hermosa melodía. Sin embargo, en el momento en que su oponente vio sus armas, un brillo apareció repentinamente en sus ojos. Entonces tienes el mismo estilo de lucha que él, ¿eh? ¿Qué quería decir con eso? ¿Estaba hablando de Emilia? No sé de quién estás hablando, comenzó mientras blandía las dos armas en un círculo, antes de detenerlas, ambas enfrentadas por lados opuestos. Luego presionó los extremos de cada empuñadura y escuchó el satisfactorio clic que siguió. Blandió las dos espadas como si fuera un bastón, los movimientos eran casi hipnóticos por naturaleza, antes de detenerse y prepararse para enfrentar a su oponente. Pero puedo asegurarte que no hay nadie como yo. Su oponente, sin embargo, simplemente sonrió antes de prepararse, su rifle de cañón largo ahora estaba frente a ella y los ojos de su oponente estaban en la mira justo encima del cuerpo. Ya sabes que una bala viaja más rápido que el sonido, comentó con indiferencia. Su oponente no pareció reaccionar, salvo reacomodarse sobre el arma. Y yo puedo bloquear balas, dijo con seguridad, sin dejar escapar una sonrisa burlona. Sin embargo, su oponente siguió apuntándole. Eso es realmente interesante, dijo mientras ajustaba un poco la mira. Técnicamente, el partido comenzó cuando el locutor les dijo que lanzaran, pero un poco de broma no vendría mal, se suponía que debían demorarse de todos modos. Supongo que ya has peleado con gente así antes, ¿no?
Preguntó mientras preparaba sus propulsores para evadir o cargar, dependiendo de lo que Cecilia hiciera a continuación. Podrías decirlo así, dijo su oponente antes de suspirar y apartar la vista de la mira. No te vas a contener, ¿verdad? Su voz sonaba exasperada, casi resignada. No pudo evitar sonreír. Por supuesto que no, no esperaba hacer eso en absoluto. Le gustaba pelear lo mejor posible y le gustaba vencer a su oponente lo mejor que podía. Ayudaría tanto como pudiera con Shinono, pero en este momento, no podía rechazar un desafío. Le gustaba demasiado ganar para eso. Al parecer, su oponente se dio cuenta de lo que significaba su sonrisa y suspiró. Solo prométeme que podremos ayudar a Shirobu Youki. Ella asintió con la cabeza. Por supuesto. No soy de las que faltan a mi palabra. Y además, podemos seguir luchando y ayudando al mismo tiempo. Dijo con entusiasmo. No era como si se cansaran físicamente después de luchar durante 5 o 15 minutos. Ella conocía bien sus límites y sabía que luchar durante ese tiempo no debería ser un gran problema para ninguno de los dos. Bueno, está bien, dijo Cecilia con resignación antes de mirarla a los ojos. Y, por cierto, no uso balas, dijo antes de volver a mirar la mira. Inclinó la cabeza confundida, ¿qué quería decir con eso? Ya hice mi investigación, ¿sabes? Dijo en tono de reprimenda. Sé que ese rifle usa balas, no sirve de nada mentirme para sacar ventaja, prefiero ganar limpiamente. Ella quería una pelea justa, y mentir sobre tu armamento para sorprender a tu oponente no parecía justo. No mentía, insistió su oponente. Pero antes de que pudiera reprenderla, un zumbido pasó junto a su oído, seguido por el sonido de un disparo. Giró la cabeza para mirar lo que había pasado zumbando junto a ella, pero no vio nada más que el amplio espacio que era su mitad de la arena detrás de ella. Se volvió hacia su oponente y notó que el cañón de su arma estaba echando humo. También notó que su oponente fruncía el ceño. Maldita sea, es más difícil apuntar con láseres. Todavía no me acostumbro a tener un proyectil sin masa. Cecilia comenzó a reajustar la mira de su arma. Así que eso fue todo, ¿eh? Un láser. Supuestamente, los láseres viajaban a la velocidad de la luz, eso significaba que no podía permitirse luchar a larga distancia. Así que hizo lo que era más lógico en ese momento. Ella cargó. ¡Ra! Gritó mientras levantaba la guadaña sobre su cabeza. Sus propulsores la impulsaban hacia adelante a una velocidad obscena y estuvo frente a su oponente en menos de 5 segundos, pero antes de que siquiera comenzara a lanzarse hacia abajo, su oponente había usado sus propios propulsores para retroceder en el aire, tratando de ganarle la mayor distancia posible. Intentémoslo de nuevo. Gritó su oponente antes de disparar otra ronda. Otro zumbido pasó a su lado y, esta vez, le rozó el brazo. En su UDA apareció una advertencia parpadeante que le indicaba que sus escudos habían bajado un 5%. Chasqueó la lengua antes de cargar, con la intención de no dejar que su oponente volviera a intentar un disparo como ese. Maldita sea. Su oponente maldijo mientras presionaba algo en el costado de su rifle, el acto provocó que un cartucho cayera desde la parte inferior del cuerpo del rifle, y luego Cecilia levantó la mano al lugar de donde cayó el cartucho, otro cartucho en su mano mientras lo hacía. No te lo permitiré. Gritó mientras dejaba que sus propulsores la impulsaran aún más rápido. Parecía que el rifle tenía un máximo de 2 disparos antes de poder disparar de nuevo. Así que podría aprovechar su ventaja cuando recargara. No sabía si podría esquivar un láser, pero al menos podía predecir hacia dónde iba a disparar. Todo lo que tenía que hacer era no estar allí cuando disparara y debería estar bien. Levantó su guadaña a un costado y se preparó para cortar a su oponente en el estómago. Un segundo después, estaba frente a su oponente nuevamente y, esta vez, sintió que su ataque conectaba. ¡Ga! Su oponente soltó un grito de sorpresa mientras empujaba contra su escudo. No podía atravesarlo de una sola vez, así que en lugar de hacerlo, y tampoco lo haría, optó por usar el escudo como una forma de impulsar a su oponente hacia atrás. Empujó contra el escudo, y esto hizo que su oponente comenzara a moverse con su espada. Finalmente, usó toda su fuerza y empujó, enviando a su oponente a toda velocidad por el aire mientras estabilizaba su espada y se preparaba para perseguirla. No le daría ningún respiro. Preparó sus propulsores y cargó, volando justo sobre su oponente mientras se preparaba para lanzarse sobre ella y hacerla estrellarse contra el suelo.
Sin embargo, tuvo que detenerse a mitad del ataque cuando su oponente logró estabilizarse en el aire y luego se giró para encararla con el rifle apuntando directamente a su rostro. Se movió antes de que su oponente apretara el gatillo y rodó hacia un lado justo a tiempo para escuchar el sonido de una bala. Rodó una vez más, antes de estabilizarse y girarse hacia su oponente, que ahora estaba volando justo a su lado, con su rifle apuntando hacia ella una vez más. «Maldita sea», maldijo mientras extraía la energía de los propulsores y obligaba a detenerse de inmediato. El acto la salvó de recibir un disparo, ya que una fracción de segundo después, sonó otro disparo, y ella realmente sintió que parte de su cabello se quemaba cuando el láser atravesó algunos mechones de su cabello que habían sido lanzados hacia adelante debido a la repentina pérdida de impulso. Sin embargo, su oponente siguió avanzando, usando el impulso de su propio ataque, así como sus propios impulsores, para intentar obtener la mayor distancia posible de ella. Ella gruñó antes de perseguirla, vigilando de cerca a su oponente y hacia dónde apuntaba el barril. Se desvió hacia la derecha cuando su oponente le apuntó y disparó. Pudo ver vagamente un láser amarillo brillante pasar a su lado, antes de que el sonido de un disparo resonara nuevamente en el aire. En realidad, era extraño, normalmente no se podía ver un láser, mucho menos algo a la velocidad de la luz. Pero si ella vio eso, entonces tal vez el láser no iba exactamente a la velocidad de la luz. Pero entonces, todavía estaba el problema de que no tenía masa. Si no tuviera masa, no disminuiría su velocidad. Solo la gravedad podría hacer que disminuyera su velocidad, e incluso así, la propia gravedad de la Tierra no podría hacer nada para frenar algo tan rápido. No podía darse el lujo de distanciarse de Cecilia. Eso sería su pérdida. Ese láser viajaría por el aire a una velocidad obscena y, de nuevo, la dificultad de esquivar algo que probablemente iba un poco más lento que la velocidad de la luz sería difícil. A eso hay que sumarle el hecho de que el viento, la presión y la distancia general del objetivo no lo afectarían, excepto en lo más mínimo. Podía calcular el tiempo que tardaba Cecilia en recargar su arma, después de todo, lo había visto una vez. Tardó menos de 2 segundos. Y la distancia entre las dos era ahora de más de 50 metros. Tendría que romper la barrera del sonido para llegar a ella en menos de 2 segundos, algo que podría hacer con su IS, si le daban tiempo. Tendría que estar acelerando ya. No podría pasar del reposo a la velocidad de Mach en un segundo. Eso sería imposible. Ningún IS en este mundo podría concebir eso. Así que tendría que hacer algo diferente, estaba en su peor desventaja en este momento, y si no hacía nada, perdería, pero tenía un as bajo la manga. Preparó sus propulsores y cargó. Le tomó un segundo pasar la marca de los 10 metros, y su oponente ya estaba agarrando el siguiente cargador con las balas láser, y por absurdo que sonara, no podía concentrarse en él, ya que necesitaba seguir moviéndose. Canalizó energía sobre los hombros de su IS, sintió que el viento cambiaba ligeramente y el aire se dirigía hacia los hombros de ambos IS. Se preparó para disparar, su UDA apuntó a su oponente en una fracción de segundo. Notó que su oponente ya se estaba preparando para dispararle y ella acababa de pasar la marca de 25 metros. Esto era suficiente. Ra. Levantó ambos hombros y los apuntó hacia adelante, hacia Cecilia. Sus cañones de hombro no estaban pensados para el largo alcance, cuanto más lejos estuviera del objetivo, menos daño causaría. Esto se debía al hecho de que sus cañones de hombro no usaban munición convencional, en lugar de balas o incluso láseres. Ella usaba el aire a su alrededor. Sus cañones comprimían el aire y luego usaban ese aire como bala. Esto significaba que era devastador a corta distancia, pero inútil a larga distancia. El alcance efectivo de su cañón era de 10 metros antes de que la bala de aire solo hiciera daño pasajero a cualquier cosa. Entonces, a 25 metros, su bala probablemente ni siquiera dañaría una lata, estacionaria, claro está. Ella estaba en movimiento y el aire a su alrededor estaba estacionario. Entonces, si lanzaba el proyectil, arrastraría el aire estacionario hacia adelante con él. Normalmente, esto significaría que la bala de aire se ralentizaría, y eso era cierto en este caso. Pero la diferencia era que ella viajaba a velocidades cercanas a las de Mach, la bala de aire resultante siempre viajaría más rápido que ella, y esto significaría que su bala de aire rompería la barrera del sonido, y el daño previamente ridículo que le haría a su oponente ya no sería algo que pudieran ignorar. Ella disparó y, medio segundo después, su oponente hizo lo mismo.
Se desvió hacia la izquierda, pero siguió adelante, sintió que el láser golpeaba parte de su brazo derecho, una luz roja parpadeante emitida desde su U le indicó que el daño era grave, pero no lo suficiente como para dejarlo inutilizable. Solo lo ralentizaría un poco. ¡Guau! Como era de esperar, la bala de aire alcanzó su objetivo más rápido de lo normal, y eso hizo que Cecilia esquivara hacia la izquierda para evitar la bala de aire. Observó cómo se estabilizaba, antes de volver a mirar la mira, lista para dispararle una vez más. Pero ya era demasiado tarde. Con un tirón, giró hacia un lado. Su arma de doble filo parecida a una guadaña golpeó a su oponente en el pecho nuevamente. Vio que el escudo de su oponente comenzaba a brillar, lo que indicaba que pronto se rompería. Levantó su arma de doble filo hacia arriba, con la intención de blandirla hacia abajo para golpear a su oponente, que la miraba con ojos enojados. Ella se lanzó hacia abajo, y falló. Estaba a punto de maldecir su error, pero no tuvo la oportunidad, ya que su oponente ahora estaba más cerca y literalmente en su cara. Antes de que pudiera reaccionar, sintió un puño conectarse con el escudo de su is, lo que hizo que fluctuara ligeramente. Chasqueó la lengua e intentó retroceder, pero Cecilia no le dio la oportunidad y siguió su ejemplo. Vio que había descartado su rifle y ahora estaba en caída libre hacia el suelo. Pero antes de que realmente pudiera usar eso a su favor, sintió otro puño conectarse, esta vez, cerca de su barbilla. El golpe fue tan inesperado, tan aleatorio, que no pudo reaccionar y permitió que su escudo bajara ligeramente, pero no fue lo suficientemente sorprendente como para llamar la atención. Los escudos del IS no estaban destinados a proteger a la unidad IS, sino a la persona que pilotaba el IS. Había escudos colocados en la unidad IS que la protegían de quedar inutilizada, pero en general, los escudos principales se desviaban hacia el piloto para que no lo derribaran o mataran accidentalmente. Lo que significaba que golpear al piloto desviaría energía de todo el IS y trataría de protegerlo. Esta sería la forma más fácil de romper el escudo de tu oponente, solo dispara rondas al piloto o unos cuantos cortes directos en el pecho y tu oponente perderá. Ella ya había hecho esto 2 veces, con Cecilia, y si podía arriesgarse a adivinar, Cecilia debería estar a la mitad o al 60% de su capacidad de escudo en este momento. Pero la diferencia entre su espada y el puño que había conectado con su escudo era simple. El golpe no estaba destinado a hacer daño, sino a aturdir. Ella fue arrojada hacia atrás ligeramente, antes de girar y estabilizarse flotando. Sacudió la cabeza para despejar su mareo, antes de volverse hacia su oponente. Maldijo cuando vio que ya tenía el rifle en la mano y lo había apuntado directamente hacia ella. Mierda, fue todo lo que logró murmurar antes de tener que girar su cuerpo para evitar ser golpeada directamente por un láser. No logró esquivarlo por completo, ya que aún le rozó el pecho, pero logró evitar que su escudo se agotara de un solo disparo. 30%, ese disparo había agotado sus escudos en un 30%. Era una cifra asombrosa. Pero aunque esa noticia era mala, no pudo evitar sonreír. Jeje, dijo, encarando a Cecilia y sonriéndole, un gesto que fue respondido con una sonrisa burlona por parte de su oponente. Eres bastante buena, Alcott. La sonrisa burlona de Cecilia se hizo más amplia antes de recargar su rifle. Podría decirte lo mismo. Tienes un control impecable con tu IS. Mientras reemplazaba el cartucho, Cecilia asintió. Me atrevo a decir que, en realidad, tienes una mejor coordinación con tu IS que yo. Ella imitó la sonrisa de Cecilia. Hizo girar su arma de doble filo en el aire sobre su cabeza, antes de dejarla caer en posición de preparación. Como estaba un poco más alta que Cecilia, tuvo que apuntar su arma hacia abajo. Una punta de su espada estaba dirigida a Cecilia, mientras que la otra apuntaba hacia atrás. Por supuesto que sí, mi entrenador tuvo que entrenarme personalmente porque Shenlong no es exactamente fácil de usar. Pasar horas y horas intentando coordinar mi cuerpo con Shenlong fue agotador, pero fructífero. Atrofió un poco mi crecimiento, pero al final, valió la pena. El control que tengo sobre Shenlong es incomparable. No estaba presumiendo, solo estaba diciendo la verdad. Shenlong era difícil de controlar, aunque solo tenía 2 armas, seguía siendo una de las unidades IS más ágiles del mundo actual. Si tu cuerpo no podía manejar a Shenlong, entonces probablemente no deberías intentar usarlo. Ya veo, respondió Cecilia, dejando caer un poco el rifle. Frunció el ceño ante el acto. ¿Entonces es seguro decir que no tengo por qué contenerme? Ella sonrió ante las palabras de su oponente. Entonces tal vez yo también debería parar.
Durante unos segundos, ambos se miraron fijamente, con los rostros desencajados en máscaras serias. Pero la conversación se rompió pronto cuando ambos comenzaron a reírse. Eres muy fuerte, Cecilia, felicitó a su oponente. Realmente quiero enfrentarte con toda tu fuerza. Lo mismo digo, respondió Cecilia con una sonrisa amable, que pronto se transformó en una mueca. Pero sabes que no podemos hacer eso. Ella asintió con la cabeza, entendió. Luchar y ganar vendría después. Ahora que sabía que Cecilia se había estado conteniendo, quería una revancha más tarde, cuando todo este asunto del secuestro hubiera terminado. Sí, lo sé. Por eso es que deberíamos programar una revancha, le sonrió a su oponente, quien solo respondió con una pequeña sonrisa. Seguro, asintió con la cabeza. Pero hablemos de los detalles más tarde, ahora mismo. Deberíamos dar un buen espectáculo, dijo su oponente antes de levantar el rifle y apuntarle de nuevo. Sonrió, entendió que Cecilia también quería resolver esto. Y no podía esperar hasta ese día, pero ahora mismo, necesitaban dar un buen espectáculo. Así que respiró profundamente, antes de canalizar energía hacia los propulsores de su is, impulsándola hacia adelante y hacia abajo, hacia Cecilia. Si tenían que hacer un buen espectáculo, eso es lo que harían. Mago mecanizado XXX, por la expresión de tu rostro, puedo decir que sabes por qué estoy aquí, dijo mientras se acercaba a su amiga de toda la vida y disruptora de la vida. La mujer con orejas de conejo estaba ocupada escribiendo en su teclado holográfico que proyectaba una de sus orejas de conejo, mientras que la otra proyectaba una pantalla de computadora con un sistema operativo casero solo para Tabane. Era sorprendente lo mucho que sabía sobre computadoras y tecnología. Incluso la codificación era pan comido para ella. Oh, Tabane levantó la vista de la pantalla de su computadora y le sonrió. La sonrisa, aunque poco sincera, tenía un dejo de broma habitual. Hola, Chichan. Tengo una pregunta para ti. Se detuvo justo al lado de su amiga y le levantó una ceja con expresión interrogativa. Adelante, le indicó que siguiera hablando. ¿Confiarías en alguien cuando la vida de Ikun estaba en juego? La pregunta había sido tan inesperada que le tomó unos segundos darse cuenta de que en realidad hablaba en serio. Por esa pregunta, ¿puedo asumir que sabes que Ouki está desaparecido? Le preguntó a su amiga, quien solo negó con la cabeza. ¿Desapareció? Preguntó Tabane con una risita. ¿Shikun no te lo dijo? Eso la hizo entrecerrar los ojos. ¿Le estaba ocultando algo? ¿Y qué sabía exactamente Tabane que ella no sabía? Todo lo que Emilia le dijo fue que no habían encontrado a Ouki y que, por lo tanto, tuvo que presentar una declaración jurada de desaparición. ¿Había algo más sobre esto? Oh. La sonrisa de Tabane se volvió hacia ella con una sonrisa depredadora. Así que Shikun realmente no te lo dijo. ¿Qué no me dijo? Preguntó con calma. Enfadarse por las payasadas de Tabane generalmente resultaba en más payasadas aún. Y ahora, quería una respuesta directa. Oh, ya sabes. Parece que a Tabane no le importaba realmente si recibía respuestas directas o no. Esto y aquello. La forma en que lo decía y la forma en que la miraba la enfurecía. El problema de ser amiga íntima de Tabane era que a ella le gustaba bromear con la gente y sabía exactamente qué puntos debía tocar cuando hablaba con ella. De todos modos, no era como si no le diera nada. La mayoría de las veces, las bromas iban acompañadas de insinuaciones sutiles, y esta no era tan sutil. ¿Han secuestrado a Ouki? Pensó en su pregunta, en su hermano y en lo que haría. La única razón por la que haría esa pregunta ahora, cuando la situación era que Ouki había desaparecido, era porque la habían secuestrado. No estoy muy segura. Entrecerró los ojos y miró a Tabane. Estaba siendo demasiado despreocupada para alguien que sospechaba que había secuestrado a su hermana. Pero responderé a tu pregunta si tú respondes a la mía primero. ¿Trato hecho? Gorjeó, haciéndola suspirar por su actitud. Tabane, ya sabes la respuesta a esa pregunta. Pensó en aquella ocasión, cuando su propio hermano había sido secuestrado. Ocurrió durante uno de sus torneos, el Mondo Grosso para ser exactos. Tuvo que perder el partido, pero logró llegar a tiempo hasta su hermano. No podía quedarse quieta, incluso después de que las autoridades le dijeran que dejara que ellos se encargaran del asunto y que ella debía ocuparse primero de sus propios problemas. Su hermano era su problema y ella había encontrado una solución. Dejó escapar un suspiro cuando su solución volvió a entrar en su mente. Ese día había sido complicado, por decirlo menos.
Pero al final del día, valió la pena. Su hermano pequeño estaba bien, y si eso significaba que tenía que sacrificar su inocencia para protegerlo, entonces lo había hecho. Sí, ya me imaginaba que esa sería tu respuesta. La voz de Tabane había dado un giro de 180 grados, lo que la hizo mirar hacia arriba confundida. Es una lástima que no pueda seguir tus pasos. Entonces eso significa. Entonces, ¿Ouki realmente fue secuestrado? Preguntó, sinceramente sorprendida de que fuera la respuesta correcta. Solo había hablado en serio a medias con su pregunta anterior, pero para que fuera correcta, Tabane asintió con la cabeza. Al principio, Shikun tuvo una corazonada. Me lo contó todo hace apenas unas horas. Tabane volvió a concentrarse en su ordenador y en su máquina de escribir. El único sonido que se oía en el garaje en el que se encontraban era el de la voz de Tabane y el de su máquina de escribir con el teclado. Pero yo sabía que era un secuestro. Lo sabía porque creo que el secuestrador se puso en contacto conmigo directamente. Ahora estaba nerviosa. Estaba pendiente de todo lo que decía Tabane, tratando de encontrar el más mínimo indicio de una pista, o cualquier cosa que pudiera sugerir que Tabane solo le estaba gastando una broma cruel. Pero no encontró nada. Así que, en cambio, trató de encontrar contradicciones. ¿Qué quieres decir con creo? ¿Fue el secuestrador o no? Tabane, sin embargo, negó con la cabeza. No creo que haya sido el secuestrador. En todo caso, creo que fue un cómplice, o tal vez incluso el cerebro detrás del plan para secuestrar a Uki. Siguió escribiendo en su teclado holográfico. Aparte de eso, también encontré algo en las cintas de seguridad de la academia de anoche. ¿Descubriste cuándo y dónde secuestraron a Uki? Esa era la pregunta obvia. ¿Qué más podría estar buscando Tabane en las cintas de seguridad aparte del momento en que secuestraron a Ouki? Sin embargo, para su decepción, Tabane se limitó a negar con la cabeza. Ouki salió de la habitación de Alcott a las 10:28 anoche. Había salido del ala oeste a las 10:31 y luego simplemente desapareció. Tabane reprodujo una serie de cintas que mostraban a Ouki caminando por los pasillos del ala oeste, antes de salir del edificio. A partir de ahí, nada. No había cámaras de seguridad fuera de los edificios, un hecho que rectificaría más tarde. El presupuesto de la academia podía ser grande, pero si no podían cubrir este tipo de gastos, con gusto lo sacaría de su cuenta bancaria. Estaría condenada antes de que esto volviera a suceder delante de sus narices. Pero eso no es lo que encontré. Volvió la cabeza hacia Tabane, que tenía el ceño fruncido, algo que no era habitual en ella. Verás, cuando estaba revisando las cintas de seguridad, mirando cada una de las cámaras a medida que funcionaban durante la noche, encontré esto. No podía imaginar la fortaleza necesaria para revisar las cintas de seguridad de toda una noche de la academia. La academia y solo tenía más de 100 cámaras en el edificio administrativo. ¿Qué más con las cámaras adicionales de los dormitorios y los edificios principales? Ella negó con la cabeza, no era el momento de impresionarse. Tabane encontró algo. Se volvió hacia la pantalla y observó cómo Emilia caminaba por ella. No hay sonido, pero sé que puedes leer los labios, comentó Tabane con indiferencia. Sabía leer los labios, era una de sus habilidades menos destacadas, pero era una habilidad que aprendió a hacer de todos modos. Ella frunció el ceño mientras el video seguía reproduciéndose, realmente no decían nada digno de mención. Aparte de las bromas de Airi, algo a lo que estaba acostumbrada ya que sabía cómo le gustaba al médico de la academia burlarse de sus pacientes. Realmente no había nada digno de mención. Aunque estaba decepcionada de que Ouki pareciera estar desarrollando sentimientos por la joven Emilia. Si tuviera que elegir a alguien para su hermano pequeño, entre sus dos amigos de la infancia, habría elegido a Ouki. Simplemente porque le recordaba a ella cuando era más joven. Y su hermano se lo merecía, alguien como ella. Finalmente, después de que se despidieron, o mejor dicho, después de que Airi le dijera algo bastante inapropiado para alguien empleado en esta academia al único estudiante masculino, Emilia dejó a Airi sola. Parecía que nada iba a pasar, por lo que comenzó a girarse hacia Tabane, con la esperanza de preguntarle qué veía. Pero se detuvo cuando notó que algo, o mejor dicho, alguien salía de la habitación de donde Airi había salido. No necesitó leer los labios para ver que Airi la estaba fulminando con la mirada y estaba a punto de atacar a la mujer. Se hizo aún más evidente que algo andaba mal, cuando la mujer de repente golpeó a Airi, haciéndola caer al suelo. Entrecerró los ojos mientras digería esta situación.
algo en esa mujer, algo en ella le parecía familiar, simplemente no podía comprenderlo. La vendedora, murmuró en voz baja. Sabía quién era esa mujer. Había llegado hacía unas semanas a esta academia y había dicho que era vendedora de partes del cuerpo de ley. Ahora bien, lo que sí era un vendedor era gente que iba a las tiendas de los estudiantes con IS personales con la esperanza de poder venderles a sus empresas las últimas piezas de IS. Desde escudos cinéticos hasta espadas de plasma y rifles láser. Puede que fuera difícil fabricar un núcleo de IS, así como una unidad de IS personalizada, pero las armas eran otra historia. Después de todo, la mayoría de los IS simplemente utilizaban armas de gran tamaño. Makagami Ayako, recordó su nombre, pero si entendía las implicaciones de lo que estaba sucediendo frente a ella, entonces sabía que ese nombre era un alias. Dijo que era una mujer de negocios que vendía sets de expansión. Rechazamos su solicitud de conocer al piloto masculino de IS, pero ella insistió y solicitó alquilar una habitación en la academia. Había sido tan inflexible en conocer a Emilia que tuvimos que pedirle que se abstuviera de recorrer la mayoría de los edificios de la academia. Bueno, ahora sabemos por qué era tan persistente, se volvió hacia Tabane, sin esperar en absoluto que su voz contuviera veneno en ellos. ¿De qué estás hablando?, preguntó ella, enderezándose mientras miraba fijamente a su amiga. Tabane pareció sorprendida de que hubiera hablado en voz alta y le quitó importancia. No importa. Intentó quitarle importancia, pero ella no se lo permitió. No me vengas con eso, la interrumpió antes de que pudiera borrar sus huellas. ¿Sabes algo más, algo relacionado con el motivo por el que Makagami está buscando a Emilia? Tabane suspiró, antes de soltar las manos del teclado y mirarla. Pareció durar un segundo antes de hablar, mirándola a los ojos. A veces, Chichan, eres demasiado inteligente para tu propio bien. Sintió algo que la sondeaba. Antes de que ella lo ignorara. Bueno, al menos ya sabemos que ella está, hizo una pausa, un momento. No sabía por qué, solo sabía que Makagami estaba buscando a Emilia. Y que probablemente ella era la secuestradora. Miró la pantalla de nuevo y vio que Makagami efectivamente llevaba a una Airi inconsciente sobre sus hombros como un saco de papas. Así que estaba secuestrando a Airi, eso solo consolidó el caso de que ella era la secuestradora. Ahora, ¿por qué quería a Emi? Se volvió hacia Tabane cuando sintió la mano de su amiga en su hombro. Sus miradas se cruzaron de nuevo. En serio, Kichan, no necesitas saberlo. Ese problema puede venir después, ahora mismo, podemos confiar en Shikun para ayudar a Aoki-chan. Ella asintió con la cabeza. Ese sí. Supongo que tienes razón. Realmente no necesito saber, ella negó con la cabeza. Espera, ¿qué estaba pasando? Escuchó a Tabane suspirar, pero antes de que pudiera preguntar qué le pasaba o por qué se sentía mal, sintió que algo pesado empezaba a saturar el aire. Volvió a mirar a Tabane a los ojos y, esta vez, pudo ver algo. No sabía qué, pero había algo en el aire entre sus ojos. Fluía desde los ojos de Tabane hacia ella. ¿Qué es? Nunca llegó a terminar la frase porque se sentía pesada. Parpadeó una vez, y luego dos veces, antes de desplomarse y caerse. ¿Qué estaba pasando? Caray, escuchó la voz de su amiga. Era débil y tuvo que hacer un gran esfuerzo, un acto que le estaba costando mucho, para poder escuchar lo que decía. Me alegro de que esté empezando a hacer efecto, pero, sinceramente, ¿no podías esperar a que mi hermana estuviera a salvo? Te lo diría con mucho gusto. Ella giró ligeramente la cabeza, un acto que la estaba cansando, y miró a Tabane con el rabillo del ojo. Pero no te preocupes. Tabane-tan te ayudará con gusto a medida que desarrolles tus circuitos mágicos recién formados. Pero por ahora, solo duerme. Eso fue todo lo que escuchó, antes de que sintiera la repentina necesidad de dormir. Sus ojos estaban caídos y, aunque no sabía exactamente por qué tenía sueño, quería dormir. Dormir, sí, eso era bueno. Le vendría bien un buen sue. Chasqueó la lengua con frustración mientras sacaba otro cargador de la ranura de munición de su rifle. Hasta ahora, había disparado 12 tiros, 5 de los cuales rozaron a su oponente, mientras que los otros 7 fallaron por completo. Solo tenía una cantidad determinada de estas balas especiales y no podía permitirse el lujo de usar más, no porque quisiera golpear a Lin Yin en el momento justo, sino porque todavía existía la amenaza inminente de una interrupción. Y aunque había una duda persistente en su mente, también sabía que debía mantener sus sentidos abiertos no solo a Lin Yin. Había disparado 12 tiros, lo que significaba que tenía 20 más.
Eso era un total de 32 balas y 16 cartuchos. En realidad, podía disparar 4 tiros más. Eso la dejaría con 16 extra en caso de que Shirou tuviera razón sobre los secuestradores. Esquivó otro golpe que venía desde su izquierda, antes de acelerar hacia adelante y, preferiblemente, alejarse de Lin Ying. Giró su cuerpo y apuntó hacia abajo. Esperaba que la siguiera, ya que era una luchadora de corto alcance, e iba a usar eso a su favor. Disparó otra bala, esta vez apuntando al muslo derecho de su oponente. El láser salió del cañón y, una fracción de segundo después, oyó el sonido del disparo. El láser en sí no era realmente un rayo de luz que ella pudiera disparar. Aunque tenía similitudes con un rayo de luz en sí, no era más que una versión mejorada de los disparos que disparaban sus partes, aunque diferentes. Sus partes no estaban realmente allí para causar daño, matar o incluso herir. Estaban allí para que ella pudiera distraer a su oponente. Su arma principal siempre había sido su rifle, ya fuera el obsoleto que disparaba balas o este nuevo que disparaba láser, el Starlight Shooter MK primero como le había dicho su padre. Su padre, que era quien le había dado esta arma, se la había regalado hacía unas semanas. Era solo un prototipo, pero funcionaba y seguro que le daría pelea a cualquiera si alguna vez ella se la disparaba. No conocía los detalles explícitos, pero lo que sí sabía era que los láseres disparados por este rifle en realidad no viajaban a la velocidad de la luz, ni cerca de esa velocidad. Si así fuera, no estaría usando balas, sino un puntero láser enfocado dentro del arma. En realidad, se trataba de una bala sin masa. O, mejor dicho, tenía la ilusión de no tener masa. Cuando se encendía el cartucho, salía disparada la bala. Sin embargo, en este caso, el cartucho no contenía nada más que aire. Aire que estaba diseñado específicamente para arder con gran eficacia, de modo que se impulsara hacia adelante al encenderse. Sí, esta pistola no era más que un mosquete con balas vacías. Pero fue efectivo, fue brutalmente efectivo. La bala que escapó del cañón era aire cristalizado, atravesó la barrera del sonido y dio la ilusión de viajar tan rápido como la velocidad de la luz simplemente porque el proyectil estaba quemando aire que se desplazaba más rápido que la velocidad del sonido. Este era ciertamente el mismo concepto que sus armas, pero también era diferente. Las armas usaban láseres de verdad, pero este rifle no. De hecho, apostó a que el Starlight Shooter usaba la misma tecnología que los cañones de hombro de su oponente. En cualquier caso, esta arma no era más que una falsificación. Una ilusión óptica diseñada para hacer que su oponente adivinara lo que estaban haciendo. Si pensaban que estaba disparando a la velocidad de la luz, entonces intentarían esquivarla antes de que ella disparara. Al igual que lo que Lin Ying acababa de hacer, se había movido antes de que su bala escapara del cañón y apenas esquivó el disparo. No porque la bala viajara más rápido que la velocidad de la luz, sino porque había ajustado su puntería. Lo que normalmente hubiera dado en el blanco a su oponente ya que era una buena tiradora, pero en este caso, realmente no podía darse el lujo de golpear a Lin Ying con la bala ya que sin duda la habría dejado fuera de combate. Ella despidió la luz de las estrellas, antes de detener sus propulsores y abrir los brazos. Esto tuvo el efecto de reducir efectivamente su velocidad de aceleración, y también hizo que Lin Ying la sobrepasara mientras intentaba golpearla con su arma de doble filo con un golpe por encima de la cabeza. Sonrió cuando su oponente voló por el aire e impactó el suelo con sus dos pies. La fuerza resultante había derrumbado un poco el suelo, pero su oponente no se inmutó mientras la miraba fijamente. Es hora de jugar un poco. Ella ordenó mentalmente a sus partes que se dispersaran, y pudo ver que lo hacían. Las armas largas y cilíndricas se habían desprendido de las alas en la espalda de Blue Tears, y ahora estaban en el proceso de rodear a su oponente. Fuego. Ordenó. Los bits comenzaron su ataque, disparando disparo tras disparo de láseres a su oponente, quien estaba haciendo todo lo posible por esquivar todos y cada uno de ellos. Observó cómo Lin Ying giraba su cuerpo y bloqueaba un disparo que venía de su espalda, antes de agachar la cabeza para evitar que otro disparo a su izquierda la golpeara. Luego empujó contra el suelo con su arma, antes de obligarse a sí misma a elevarse en el aire para esquivar dos disparos que venían de su derecha y frente a ella. Luego activó sus propulsores e intentó alejarse de los disparos, pero una orden rápida de seguir aseguró que no escaparía sin esquivar. Había otro problema con sus partes, no podía controlarlas y disparar al mismo tiempo. Las partes requerían control mental sobre ellas, para que no se desactivaran y cayeran al suelo. Eran cosas frágiles, y aunque las había mejorado desde la última vez que luchó con ellas, aún podían dañarse si caían al suelo.
Y por mejora, quería decir que podrían disparar más rápido, y al menos podía hacer eso. Se lanzó hacia adelante y ordenó a sus propulsores que siguieran a su oponente. Normalmente, esto sería un suicidio, ir tras un especialista de corto alcance cuando tú mismo eras uno de largo alcance no era lo más lógico que podía hacer. Pero realmente no tenía otra opción. No podía usar su rifle y, aunque había mejorado sus piezas para que no se cayeran cuando ordenara algo más, tenía que concentrarse cuando disparaba. Por otro lado, pelear ahora era algo instintivo, no era necesario pensar y había sido gracias a Shirou. Detrás de ti. Le advirtió a Lin Yin. Era una temeridad, sí, pero era el espíritu del deporte. Quería luchar de forma justa y, sin duda, Lin Yin también. Observó cómo Lin Yin se giraba y vio que estaba excepcionalmente cerca de ella. Blandió su guadaña de doble filo hacia un lado, con la intención de cortarla en el pecho. Pero estaba un paso por delante cuando redujo la velocidad de sus propulsores y ahora estaba cara a cara con sus pies. Se inclinó hacia adelante y agarró ambos pies de su oponente y, de una manera similar a lo que Shirou le había hecho, tiró hacia adelante, haciendo que su oponente girara en el aire mientras continuaban hacia adelante, hacia la pared. Sin embargo, no esperaba golpearla contra la pared, por lo que no se sorprendió mucho al ver que llegaron a la pared, y cuando estaba a punto de estrellar a Lin Yin contra ella, se echó hacia atrás apuñalando dicha pared con su arma. La pérdida de impulso la sacudió momentáneamente, pero se recuperó lo suficientemente rápido como para alejarse de Lin Yin y obtener algo de espacio entre ellas. Sus partes habían dejado de disparar, ya que había estado demasiado cerca de su objetivo real para disparar. Vio que Lin Yin la miraba fijamente durante unos segundos, antes de soltar una sonrisa burlona. Entonces, ¿decidiste luchar de cerca? Su tono sugería que estaba sorprendida, pero su rostro no mostraba nada más que diversión. Ella le devolvió la sonrisa con una sonrisa propia. Se estaba volviendo un poco difícil golpearte, hizo una pausa, antes de pensar en algo más que agregar. Es difícil golpear algo tan pequeño como un ratón. Lin Yin parpadeó una vez, antes de que su rostro se contrajera. La sonrisa en su rostro era forzada, y su ceja se crispó ahora, pero sin duda le estaba sonriendo. ¿Acabas de insultar mi altura? Exclamó mientras se preparaba, blandiendo su arma frente a ella amenazadoramente. Parpadeó ante la reacción de su oponente, antes de sonreír con sorna. Parecía que había encontrado los botones que debía pulsar. No solo eres pequeña, sino que también eres bastante tímida. Lo estaba haciendo como broma, pero si era realmente honesta consigo misma, en realidad le gustaba burlarse de ella. Además, te mueves y esquivas mis disparos como un ratón que huye del dueño de la casa que se acerca. No era como si las burlas lastimaran a alguien, simplemente eran muy divertidas. Con suerte, Lin Yin lo entendió. ¡Guau! Se agachó para esquivar un ataque cuando Lin Yin apareció justo frente a ella. Miró a la mujer china, que le sonreía con un rostro que prometía dolor eterno. Como para subrayar ese punto, Lin Yin inclinó la cabeza de manera inquietante. ¿Te importaría repetir todo eso cuando estoy tan cerca? Levantó su arma sobre su cabeza y se lanzó hacia abajo, obligándola a usar los propulsores en el brazo izquierdo de Bluetears para esquivar. Los propulsores en sí mismos no usaban combustible, solo usaban aire comprimido, estaba destinado a usarse para maniobras precisas y, en este momento, los necesitaba para esquivar. Sintió que el arma de Lin Yin le cortaba el pie, pero, por lo demás, logró escapar. Tuvo que enderezarse porque había entrado en pánico y había usado demasiado aire para esquivar, pero cuando se enderezó, tuvo que inclinarse hacia atrás para evitar ser empalada por el arma de Lin Yin. ¿Quién parece un ratón ahora? Gritó. Pero mientras levantaba su arma para atacarla de nuevo, ordenó a sus partes aún flotantes que iniciaran el fuego. Era un peligro inminente, pero era una mejor alternativa a que le dieran de verdad. Los fragmentos se dispararon y vio que los láseres de los fragmentos golpeaban a Lin Yin de lleno en el pecho, lo que la obligó a gritar y saltar hacia atrás para evitar que los láseres adicionales la golpearan más. Se enderezó mientras continuaba el bombardeo y ordenó a sus fragmentos que iniciaran el fuego de supresión. Observó cómo Lin Yin comenzaba a moverse por el aire, esquivando cada láser mientras giraba su cuerpo de un lado a otro. No era probable que la golpeara con ninguno de sus fragmentos, pero al menos tenía espacio para respirar. Pensó en su estrategia. No esperaba que Lin Yin se enojara así con ella, y si no lo hubiera hecho, probablemente la habría enfrentado en un combate cuerpo a cuerpo, cuerpo a arma.
Pero tal como estaban las cosas, Lin Yin no parecía dispuesta a complacerla en un futuro próximo. Así que en lugar de jugar con su debilidad, llamó a su Starlight Shooter, que apareció rápidamente en sus manos. Ajustó la mira por un segundo, antes de asentir y apuntar a Lin Yin. Quien, como era previsible, la miraba con el ceño fruncido. Predecible, porque en el momento en que llamó a Starlight, sus partes dejaron de disparar y cayeron libremente al suelo. Ella calmó su respiración y se preparó para disparar. Sintió que su corazón comenzaba a latir al mismo ritmo que su propia respiración. Después de una última respiración tranquila, estaba lista. Comenzó a apretar el gatillo, su puntería se había ajustado y estaba apuntando a la pierna de su oponente, con suerte eso sería suficiente para desestabilizar sus escudos y permitirle ganar. Ella apretó y apretó. Un fuerte estruendo interrumpió su proceso de pensamiento. Levantó la vista sorprendida, ya casi había olvidado el disparo. Y lo que vio la hizo maldecirse a sí misma por su estupidez. Se había dejado llevar. Y cuando volvió a mirar a su oponente, que miraba fijamente al techo con ojos duros, vio cómo sus partes impactaban contra el suelo. Maldita sea, se había metido demasiado en la pelea. XXX tenía que admitir que el sistema de bloqueo automático que tenía la academia cuando algo malo sucedía era increíblemente rápido. Se estaba moviendo cuando vio la interrupción, cuando vio a Liz estrellarse contra el techo y destruir la barrera que separaba a los luchadores del mundo exterior. Pero no fue lo suficientemente rápido ya que el sistema automático lo bloqueó justo cuando estaba a punto de ingresar a la arena. Maldita sea, gritó mientras golpeaba con la parte inferior del puño la cubierta de metal. Habría derribado la barrera con una espada, pero el repentino timbre del teléfono que Lin Yin le había dado lo detuvo. Sinceramente, se había olvidado de que todavía tenía el objeto. De hecho, recordaba claramente que no se lo había dado a Lin Yin, ya que ella le había dicho que lo guardara hasta que todo esto pasara. Metió la mano en el bolsillo y lo sacó, y cuando vio el teléfono y quién llamaba, dejó escapar un suspiro exasperado. Era Tabane, con una foto de ella con identificador de llamadas. ¿Cómo había conseguido que funcionara? Él no lo sabía y no quería saberlo. Así que, en lugar de pensar en la imposibilidad de cambiar el teléfono de otra persona de forma remota, se lo puso en la oreja y presionó el botón de aceptar. Hola, Tabane. Shikun. Me alegro mucho de que hayas podido llamar. En realidad, estaba esperándolo. ¿Crees que puedes levantar la barrera? No perdió tiempo en redirigir el tema a las cosas importantes. Escuchó a Tabane tararear pensativamente en el otro lado de la línea, antes de soltar un gruñido rápido. Podía imaginarla asintiendo con la cabeza. No creo que pueda, Shikun. Sé que puedo. Su voz sonaba como un canto melodioso y él podía imaginarla agitando un dedo frente a él como lo haría un niño ignorante cuando le hacen una pregunta estúpida. Pero, ¿realmente quieres eso? ¿Qué? Por supuesto que sí. No necesitaba pensar en eso en absoluto. Y tampoco era su hermana la que estaba hablando. Era la de ella. Tarareó Tabane desde el otro lado de la línea. Echa un vistazo a la televisión que tienes detrás. Se preguntó cómo sabía ella que realmente había una televisión detrás de él. Pero lo que hizo fue darse la vuelta y mirarla. Estaba apagada, pero bueno, todo lo que ella dijo fue echar un vistazo, de repente, el televisor cobró vida. Se encendió solo y, sinceramente, eso le sorprendió. Pero cuando estaba a punto de preguntar cómo lo hacía, se fijó en lo que estaba en el televisor, en lo que se estaba mostrando. Damas y caballeros, estamos en vivo en el lugar de los hechos de la Academia IS, y les estamos dando cobertura sobre una historia en desarrollo. ¿Cómo estaba él? El reportero y su camarógrafo, ¿cómo estaban dentro de la? No están exactamente dentro de la arena, Shikun, dijo la voz de Tabane desde el teléfono. Pero están en un lugar peligroso. Frunció el ceño ante lo que dijo Tabane, antes de darse cuenta de que la cámara estaba mostrando una vista de la lucha desde un ángulo. Una vista panorámica para ser exactos. No me digas que están en el tejado, dijo. ¿Cómo llegaron allí tan rápido? No habían pasado ni 5 minutos desde la interrupción. Era como si hubieran estado allí durante todo el partido. Allí. Acércate. Escuchó al reportero, un hombre ahora que lo pensaba, gritarle al camarógrafo y apuntar hacia abajo. La cámara se acercó a la pelea y vio a Cecilia dentro de su IS disparar 2 tiros, antes de pasar volando por la pantalla. Notó que su rifle no era el mismo y había disparado láseres en lugar de balas, pero lo que estaba enfocando era el rostro de Cecilia. Parecía enojada.
No, eso no era exactamente correcto, parecía furiosa incluso. Las dos combatientes anteriores, Cecilia Alcott y Lin Yinwan, están actualmente en combate con un Is desconocido que se estrelló contra el techo y atravesó el escudo, dijo el reportero a través de la pelea. La pantalla voló de nuevo y, esta vez, mostró una imagen de Lin Yin en combate cuerpo a cuerpo con un Is negro. Tenía los dientes apretados y literalmente podía ver su frustración mientras cruzaba armas con el Is negro. "Ouki", exclamó cuando vio al Is que había interrumpido la pelea. Corrió rápidamente hacia el televisor, sin estar seguro de qué estaba viendo exactamente. Pero como si el camarógrafo hubiera escuchado su grito de confusión e incredulidad, se acercó al Is negro y a su piloto. Actualmente, no sabemos quién está pilotando el Is que ha interrumpido la pelea. El reportero expresó mientras Lin Yin se alejaba de Ouki y trataba de obtener distancia. Pero cuando Lin Yin se desenganchó, y Ouki pareció seguirla, dos disparos desde fuera de la pantalla aparecieron a la vista y alcanzaron el Is de Ouki en ambos brazos. Esto la hizo tambalearse, pero no pareció vacilar demasiado ya que de repente despegó hacia donde provenían los disparos. Pero lo que sí sabemos es que el piloto de este Is es experto en combate. La cámara voló hacia donde Ouki había desaparecido, y cuando la enfocó de nuevo, la mostró cogida de la mano con Cecilia. Sus manos estaban entrelazadas y Ouki parecía estar empujando a Cecilia, que estaba luchando bajo la presión. Vio a Cecilia gritando algo, pero como Ouki se cernía sobre Cecilia, no sabía si Ouki estaba respondiendo en absoluto. Parece que la piloto Cecilia Alcott reconoce a la piloto desconocida, pero no podemos oírla. Este reportero solo espera que Alcott pueda hacer entrar en razón a la piloto, ya que parece que tanto ella como Wan se muestran reacios a luchar contra ella. ¿Qué está pasando?, gritó al teléfono que todavía tenía junto a la oreja. Quería respuestas. Sobre el reportero, sobre por qué Tabane estaba tan tranquilo y sobre Ouki, que en ese momento estaba en pie de guerra contra Cecilia y Lin Yin. No lo sé, Shirou, la voz de Tabane se tornó mortalmente seria y él pudo sentir la frialdad en ello solo por el sonido de su voz. Pero es por eso que lo vas a averiguar. No, respondió mientras se alejaba de la televisión. Llamó al cajilla, su Is personalizado. Respondió casi de inmediato. Como agua fluyendo de su anillo, el exoesqueleto se formó, y pudo sentirlo zumbando mientras flexionaba los dedos. Se quedó mirando su mano y la agarró. Notó que, aunque había llamado al cajilla cuando estaba usando el teléfono, no lo destruyó. En cambio, el teléfono estaba siendo sostenido inofensivamente sin ser aplastado. Estoy haciendo esto para salvar a Ouki. Esperó una respuesta de Tabane. Y después de 2 segundos de silencio, ella habló. Su voz volvió a su habitual jovialidad. Si Ouki-chan escuchara eso, estaría encantada. Podía adivinar a qué se refería Tabane cuando dijo eso, pero no respondió. Simplemente, no era el momento. Abriré la barrera ahora, asintió con la cabeza, un acto que sabía que Tabane podía ver, ya que le había indicado a ciegas que mirara la televisión que estaba detrás de él. Pero. ¿Pero por qué había un pero? ¿Estás seguro?, preguntó de nuevo, con voz seria. Él estaba a punto de responder, a punto de decirle que levantara los separadores, pero Tabane volvió a hablar y lo detuvo. Si lo abro, la gente te verá. Si no es la gente que todavía está en las gradas, entonces lo verán los millones y millones de personas que están mirando. Sacudió la cabeza. Independientemente de él, la respuesta seguía siendo la misma. No iba a cambiarla. Este era su camino, el camino que seguiría y por el que nunca se arrepentiría de haber pasado. Ese era Emiya Shirou. Ábrelo. Los separadores cayeron un segundo después y él salió en ese mismo instante. No se molestó en ocultarse ni le importó que lo vieran en la televisión mundial. Tenía un amigo al que salvar, al que ayudar. Y ahora, eso era todo lo que importaba. Oyó que el divisor se desplomaba cuando se detuvo frente a Ouki. Curiosamente, ella había dejado de luchar y ahora lo estaba mirando. Pero cuando la miró y vio su rostro, se dio cuenta de algo. Sus pensamientos se consolidaron en un hecho cuando Ouki se lanzó contra él con una mirada de dolor en su rostro, como si la hubieran obligado a hacer algo que nunca querría. Y mientras esquivaba el puñetazo que iba directo al diafragma, pudo ver de cerca a Ouki. Ella habló y él se dio cuenta de que esta situación de rehenes se estaba convirtiendo en algo mucho más siniestro. Mátame, dijo Ouki mientras continuaba con sus ataques agresivos. Ella no tenía el control, no estaba haciendo esto por voluntad propia y eligió la muerte antes que eso.
Pero no estaba en libertad de concederle ese deseo, por lo que su respuesta fue instantánea y sin dudarlo. Te salvaré. XXX se sentía, aturdida. Como si hubiera estado durmiendo durante 3 días sin comer ni beber. Los huesos de su cuerpo se sentían débiles, e incluso sus músculos se tensaban cuando movía la cabeza. Pero aún así, siguió adelante. Se sentó y trató de evaluar la situación. ¿Qué sucedió? ¿Cuándo se quedó dormida? ¿Y por qué sentía que estaba olvidando algo? Se agarró la cabeza mientras recordaba. Estaba hablando con Tabane sobre la situación. Y luego se desmayó. Probablemente por saltarse el almuerzo y el desayuno. Ella tenía 2 sándwiches. ¿Qué? Ella recordaba haber comido 2 sándwiches. Uno era de jamón con mayonesa, mientras que el otro era de jamón y huevo. Sí. Recordaba que tenía un exceso de jamón en su habitación después de su última excursión al supermercado del pueblo vecino. Había ganado la lotería y le dieron 2 trozos de jamón. Luego hizo esos 2 sándwiches para su almuerzo de hoy y luego comió las sobras para el desayuno. Jamón, huevos y tocino. Muy estadounidense, pero al menos era pesado y llenaría su estómago. Entonces, ¿por qué pensaba, no, en realidad lo creía, que no había almorzado ni desayunado? ¿Qué estaba pasando? Dios mío, Ki-chan. Se puso de pie al instante y se preparó. La voz la había sorprendido y, aunque todavía estaba aturdida, eso no significaba que no pudiera defenderse. Cuando te quedaste dormida, Tabane tuvo que ayudar a Shikun ella misma. Espera, Tabane. Se relajó cuando finalmente entendió la situación. Ahora que lo pensaba, había estado hablando con Tabane antes de desmayarse. Pero no recordaba exactamente de qué estaban hablando. Pero antes de que pudiera preguntar, Tabane ya estaba hablando de nuevo. ¿Estás bien, Ki-chan? Se volvió hacia la mujer de orejas de conejo, que la miraba con cara de confusión. Como para enfatizar su confusión, Tabane inclinó la cabeza. No te ves muy bien. Tal vez no deberías andar por ahí sin desayunar ni almorzar. Estaba a punto de gritarle a Tabane y decirle que, en efecto, había desayunado y almorzado, pero se detuvo en el último segundo. Habían estado hablando de algo que ella no podía recordar. Pero fuera lo que fuese, tenía algo que ver con su colapso. Esto requería más observación y decidió seguirle el juego. Cruzó los brazos sobre el pecho, con ambas manos bajo cada codo. Suspiró. Intentar tener todo listo para hoy fue difícil. Tuve que saltarme algunas comidas para asegurarme de que todo estuviera listo. Tabane, por su parte, asintió felizmente con la cabeza. Tarareó con aprobación. No deberías saltarte las comidas, Chi-chan. Eso es malo para tu salud. Le sonrió e hizo todo lo posible por corresponderle con una sonrisa lo suficientemente creíble como para que ella pudiera creerlo. La sonrisa era incómoda, y por eso, cambió de tema. ¿Qué pasó? Se refería a lo que Tabane le había dicho al despertar. Miró hacia abajo, hacia el lugar donde había estado durmiendo. Y finalmente se dio cuenta de que estaba acostada en una cama hecha de sillas colocadas una al lado de la otra, no exactamente un trato de 5 estrellas, pero al menos Tabane se tomó el tiempo de juntar las sillas y colocarla en ella. Miró a Tabane a la cara y vio que estaba muy seria. Ouki está luchando contra Alcott, Wan y ahora Shirou. ¿Qué? ¿Qué pasó? Exclamó mientras se dirigía apresuradamente hacia su amiga. Tabane se dio la vuelta y sus orejas comenzaron a moverse, una apuntaba hacia adelante y la otra hacia el suelo. La que apuntaba hacia adelante proyectaba la imagen de un monitor con el sistema operativo que había visto usar a Tabane antes de desmayarse, y la otra oreja proyectaba un teclado en el aire. La escena le resultaba familiar, como si la hubiera visto recientemente. Pero sacudió la cabeza para aclararse las ideas. Ya descubriría su misterioso déjà vu más tarde. En ese momento, había un problema mayor con el que tenía que lidiar. No sé los detalles exactos, pero parece que la pantalla cambió para mostrar un video. Y por lo que parecía, era una transmisión en vivo. La imagen de Ouki se mostró brevemente, su cuerpo estaba dentro de Unis, pero no parecía que estuviera siendo controlada. De hecho, estaba consciente. Estaba hablando con la gente con la que estaba luchando. Ouki luego salió de la pantalla y la cámara giró hacia donde iba. El ángulo de visión hizo que fuera más fácil ver que se dirigía hacia Shirou. No está en control de Liz. ¿Cómo es posible? Preguntó, lo que era obvio. Programar una IA para un si era una tarea tediosa.
Era casi imposible, simplemente porque los algoritmos y la codificación necesarios para imitar un cuerpo humano real eran, en sí mismos, imposibles de replicar por completo. Una inteligencia artificial. Tabane respondió a su pregunta con lo imposible. Por eso era obvio que era escéptica y soltó lo primero que se le ocurrió. Eso es imposible, dijo mientras miraba la pantalla. Shirou había esquivado un ataque de Ouki, quien, curiosamente, no estaba usando ningún arma aparte de sus manos. Ella bloqueó un ataque de Shirou cuando él había bajado con una de sus dos espadas, antes de levantar su pierna izquierda para plantarle una rápida patada en el costado. La acción pareció sacudir un poco a Shirou, antes de que se alejara para ganar algo de distancia de Ouki. Ella notó durante todo ese intercambio que Ouki estaba hablando. Pero dos palabras se destacaron del resto. Mátame. Sin duda, Tabane sabía que Ouki también había dicho esas palabras, pero no parecía querer reconocerlo. En cambio, intentó explicar lo imposible. No es imposible, es improbable, le arqueó una ceja a Tabane. Le pidió que se explicara en voz baja, pero por suerte lo hizo con gusto. El cuerpo humano es algo complejo. Cuando flexionas los dedos, suceden innumerables cosas en tu cuerpo para que se mueva. Desde los músculos que se mueven, hasta los huesos que se doblan, hasta los nervios que envían señales a tu cerebro para que tus músculos y huesos se muevan. El alcance de estas cosas es tan grande que se necesitaría el espacio de una ciudad entera para crear un almacenamiento de memoria lo suficientemente grande como para mapear todos los movimientos posibles que puedes hacer con solo tu brazo. Imagina agregarle tus piernas y tu otro brazo. El IS está diseñado para mejorar el cuerpo humano y no funcionaría sin una persona que lo pilotee. Pero imagina esto. De alguna manera lograste crear una IA, una que puede hacer todo lo que un cuerpo normal puede, y probablemente más. Todavía necesitarías un cuerpo para que todo funcione, y sin mencionar que todavía necesitas hacer que piense lo suficiente como para reaccionar a fuerzas externas. Tabane explicó más mientras apartaba la mirada de ella y miraba la pantalla. No se molestó en escuchar lo que la reportera tenía que decir y, en cambio, se concentró en la pelea. Actualmente, Ouki se estaba sosteniendo contra Emilia, Wan y Alcott. Los dos primeros estaban en un punto muerto con ella, ya que Ouki estaba usando ambas manos para detener las dos espadas de Emilia y Wan. La cámara se movió hacia Cecilia, quien disparó un tiro, y luego se movió de nuevo hacia Ouki. Por un segundo, esperó que la pelea terminara, para ver a Ouki tirada en el suelo, muerta o extremadamente herida. Sin embargo, lo que obtuvo fue la imagen de Ouki agarrando las dos espadas, sujetándolas con fuerza en sus manos, antes de levantarse y pasar por encima de Emilia y Wan. El acto provocó que el láser fallara y sacudió tanto a Wan como a Emilia, obligándolos a ambos a retirarse. Supongo que tienen el cuerpo, le dijo a Tabane. La oyó asentir con la cabeza y tararear. Entonces, solo nos queda la IA que piensa por sí misma. Tabane terminó la frase, pero frunció el ceño al hacerlo. Todo eso estaba muy bien, pero no ayudaba en nada a la situación. Tabane, que parecía percibir su duda, volvió a hablar. Piensa en esa IA como si fuera una computadora. De repente, la señal de video del monitor holográfico de Tabane se cortó y fue reemplazada por una especie de símbolo del sistema. Miró a Tabane, que estaba estirando los dedos hacia adelante. Los escuchó chasquear, antes de que Tabane colocara sus dedos agrietados sobre el teclado y comenzara a escribir furiosamente. Y todas las computadoras pueden ser hackeadas. XXX, ¿no me habéis oído? Por supuesto que la oyeron. Llevaba 10 minutos gritando lo mismo una y otra vez, mientras los tres luchaban contra ella. Mátame. Y la respuesta sería la misma. ¡No! Gritó desafiante mientras cargaba contra Ouki. Levantó la espada mecánica blanca hacia su lado izquierdo, antes de golpearla hacia la derecha. Con la esperanza de atraparla a su lado y luego lanzarla en la dirección de su ataque. Y al igual que las veces anteriores cuando había intentado hacer algo similar, Ouki lo bloqueó con su mano mecánica abierta. Chasqueó la lengua con frustración y ella dijo que matarla sería más fácil, ni siquiera podían golpearla. No puedo controlar mi cuerpo. Eso era obvio desde el principio. En realidad no creía que Ouki fuera una asesina, pero todos sus movimientos, sus ataques, sus maniobras defensivas en ese is negro que rodeaba su cuerpo le contaban una historia diferente. Sus puñetazos apuntaban a los puntos débiles del cuerpo humano, el diafragma, el centro del pecho, el espacio justo al lado del riñón, incluso el costado de la cabeza.
Todas estas cosas pueden recibir puñetazos y causarían un daño masivo, si no la muerte directa si se las golpea con la suficiente fuerza. Así que mátame. Antes de que la maten a ella. Ouki estaba hablando de la doctora de la escuela, Tadairi. Era difícil creer que ella también había sido secuestrada cuando la noche anterior había estado hablando con ella. Recordó el consejo que ella le dio y pensó si vio algo que indicara que ella había estado en peligro. Recordó una pausa cuando se iba, esa pausa. ¿Podría haber hecho algo si la hubiera obligado a decírselo? Dejó de dejar que sus propulsores lo levitaran cuando Ouki se le acercó de nuevo. La pérdida repentina de los propulsores hizo que la gravedad lo empujara hacia el suelo, lo que hizo que el puñetazo directo de Ouki no le alcanzara la cara y le rozara la parte superior de la cabeza. Reactivó los propulsores y voló hacia arriba, y cuando pasó junto a Ouki, giró y usó sus propulsores para impulsar sus piernas. Era sorprendente lo que podía hacer con Unis, esta maniobra habría sido imposible normalmente sin magia. Bueno, técnicamente Unis funcionaba con magia, pero la unidad en sí no se movía con magia. Sintió que algo sólido se conectaba ahí, cuando miró hacia abajo, se sorprendió de haber golpeado a Ouki en el pecho. Pero no le causó ningún daño duradero, ya que los escudos de la unidad se habían llevado la peor parte del daño. Tampoco podía empujarla, todo su impulso se había descargado cuando concentró la patada en un espacio. Entonces tuvo que empujarla para intentar ganar algo de distancia. Desafortunadamente, el is en el que se encontraba Ouki no parecía querer que lo hiciera. Ouki todavía estaba conmocionado por la patada, y por mucho que los escudos lo atenuaran, la patada debería haber aturdido a cualquier otra persona. Ouki estaba aturdido, sí, pero la unidad no. Mientras Elise agarraba su pierna y comenzaba a girarlo hacia atrás, escuchó a Lin Jin gritar algo que ahora era bastante obvio. Elise, es una IA. También pudo escuchar la respuesta de Cecilia cuando lo soltaron y lo lanzaron hacia adelante. Entonces, ¿cómo lo detenemos? Escuchó vagamente a Lin Jin mientras se daba la vuelta y usaba sus propulsores para detener el impulso que lo impulsaba hacia adelante. No lo sé. Por supuesto que no lo sabían. No querían pensar en todas las posibles soluciones al problema. Mientras volaba hacia adelante y levantaba la espada mecánica negra sobre su cabeza, pensó en lo que diría Rin en esta situación. Solo mátala. Era la respuesta obvia que diría el mago Rin, pero Rin, la humana, intentaría primero buscar una forma de salir de esta situación. Ella era una honesta y bondadosa de corazón. Y, por supuesto, siempre encontraba una salida para todo, desde lagunas legales hasta engaños descarados, Rin siempre se las arreglaba para engañar al tramposo. Por supuesto, Rin no estaba allí, así que tenía que encontrar su propia salida. La idea de matar a Ouki había pasado por su cabeza varias veces, pero cada vez que lo hacía, la rechazaba. Esa era la última forma de detenerla, así que tenía que encontrar otra forma. Maldita sea, estaba tan perdido como Cecilia y Lin Jin sobre esto. Lanzó su arma hacia abajo, con la intención de cortar a Ouki, pero ella había logrado esquivarlo. Soltó la espada negra que había usado para cortar a Ouki y luego voló hacia arriba. Observó cómo la espada negra comenzó a arquearse justo antes de tocar el suelo. Observó cómo la espada comenzó a venir hacia él, hacia su opuesto directo en su mano derecha. Observó cómo estaba a punto de golpear la espalda desprotegida de Ouki. Observó cómo Ouki se agachó, antes de agarrar el mango de su espada cuando pasó volando por la parte posterior de su cabeza. Luego usó su impulso al agarrar la espada y giró, antes de arrojarla hacia él a velocidades cegadoras. Chasqueó la lengua con frustración. No esperaba que alguien usara su propia arma contra él. Lanzó la espada mecánica blanca hacia adelante, antes de saltar hacia atrás cuando la contraparte negra apenas le arañó el antebrazo derecho. Observó cómo ambas espadas se encontraron en el aire en una lluvia de chispas, antes de que ambas perdieran impulso y comenzaran lentamente su caída en ángulo. Miró hacia otro lado, porque sabía dónde aterrizarían, y también que aterrizarían juntas. Podría recogerlas más tarde, ahora mismo. Tenía otros problemas de los que preocuparse. Podría sacar otro juego de esas espadas, el inventario de Suis tenía 6 pares más que podría usar. Pero entonces, volvería al punto de partida. No podía golpear a Ouki tal como estaba, la IA en el is en el que estaba era compleja, sabía cómo reaccionar a las fuerzas externas. Y no podía descartar la posibilidad de que usara a su propio piloto, Ouki, para intentar acercarse a sus oponentes. No, las espadas estaban fuera. No podía usarlas de manera efectiva en esta situación. Así que solo le quedaba su otra arma.
Pero, claro, tenía toda una serie de otros problemas con los que lidiar. Usar el arma no era un problema. De hecho, podía apostar a que estaba mucho más acostumbrado a este tipo de arma que a las espadas que tenía. No, usar el arma no era el problema. El problema era contra quién se la iba a usar. El arma en sí era un arma de muerte segura. Si no mataba directamente a su oponente, definitivamente lo lastimaría lo suficiente como para debilitarlo en el futuro previsible. No podía usarla en Ouki con la conciencia tranquila, eso era una exageración. Y además, Tabane lo mataría si lo hiciera. Ella había creado esa arma para él. Él le había preguntado por qué le había dado un arma que podía matar, y todo lo que ella le había dicho fue que era un arma adecuada para tu otro trabajo. Y eso solo significaba una cosa, ella había querido que la usara cuando saliera a cazar. Sabía que él no la usaría contra nadie en la academia a menos que se viera obligado a hacerlo. Sí, el problema era que seguramente mataría a Ouki. Y si no lo hacía, seguramente la lastimaría lo suficiente como para obligarla a retirarse del kendo. Era un arma de último recurso, era un último recurso, como matar a Ouki. Así que ahora estaba de nuevo en el punto de partida, tenía que encontrar un arma, algo que realmente pudiera dejar inconsciente a Ouki. Ya halló. Casi saltó cuando el rostro de Tabane, de cerca y con un aspecto aterradoramente grande, por cierto, apareció en su HUD. ¿Puedes oírme, Shikun? Tabane. No pudo evitar exclamar. No esperaba que ella lo contactara, no, eso no era exactamente así, en realidad había estado esperando que ella lo llamara, lo que no esperaba era que su rostro apareciera de repente cerca y su fosa nasal tan cerca que podía verla. ¡Qué bien! ¿Puedes oírme? Dijo emocionada mientras se alejaba de la cámara. ¿Cómo estás? Su tono era tan casual, tan relajado, que él se quedó desconcertado por un momento. Solo pudo parpadear, antes de asentir con la cabeza y murmurar un apenas audible «estoy bien». «Ah, qué bien, Shikun», exclamó jovialmente. Su tono y la situación eran tan disonantes que Lin Yin tuvo que gritarle para que la esquivara y lo sacara de sus pensamientos. Saltó hacia atrás y vio como Ouki apenas lo golpeaba con una rodilla en la cara, antes de usar su impulso para seguirle el ritmo. «No sé cómo parar», gritó Ouki por enésima vez. Él lo sabía, y también lo sabían Lin Yin y Cecilia. Ella ya lo había gritado antes, y que lo volviera a gritar no hizo nada más que añadir ruido a la pelea. Pero al menos podía adivinar por qué había gritado eso. No hizo nada más, no podía hacer nada más. Era poco probable que pudiera predecir lo que la IA tenía en mente, y todo lo que podía hacer era observar impotente cómo controlaba su cuerpo atado dentro del lis negro. «Está diciendo la verdad, Shikun», dijo Tabane con voz cantarina mientras lo miraba a través del monitor con una sonrisa. Chasqueó la lengua mientras esquivaba hacia la izquierda, evitando un golpe directo de Ouki. El golpe falló, pero Ouki no había terminado, ya que giró su cuerpo e intentó patearlo con una patada aérea. Afortunadamente, Lin Yin había interceptado el ataque a tiempo al estrellar su hombro contra el lis negro, enviándolo, y a Ouki, volando lejos. «¿Qué te pasa?», le reprendió Lin Yin mientras separaba las dos espadas gemelas. Se dio cuenta de lo similares que eran sus armas preferidas, antes de ponérsela en la nuca. «No te quedes en blanco así». Frunció el ceño. No se desmayó, había estado hablando con Tabane, pero no podía decirlo en voz alta. Así que, en lugar de hacer eso, asintió con la cabeza. «Mantén a Ouki ocupada». La voz de Tabane, así como su rostro, adoptaron un tono serio. La miró y vio que tenía una expresión sombría en el rostro. «Chifuyo está buscando a Iri. Le he indicado la dirección correcta y ahora mismo estoy hackeando la IA en el IS». «¿Qué estás haciendo?», preguntó Lin Yin, notó que Cecilia también había aparecido junto a ella. Ambas mujeres lo miraban confundidas, pero por su parte, las ignoró por ahora. Sea cual sea el caso, esto va a llevar algo de tiempo. Así que necesito que ustedes tres mantengan ocupada a la IA. El rostro de Tabane se arrugó, antes de mirarlo con el ceño fruncido. Simplemente no la lastimen. Eso era más fácil de decir que de hacer. Ouki, o mejor dicho, la IA de Liz, iba a matar. No tenía restricciones. Por su parte, no podían lastimar a Ouki. Bueno, podían, pero, de nuevo, ese era el último recurso. «¿Qué sugieres que hagamos?», le preguntó a Tabane. Pero para Lin Yin y Cecilia, bien podría haberle preguntado al aire que tenían frente a ellas. Levantó una mano para decirles que se quedaran callados por un rato.
Era un gesto grosero, sin duda, pero no podía permitirse el lujo de ser tan brusco en ese momento. Sugiero que usen magia. ¿Estaba ella loca? No puedo hacer eso, dijo en voz alta otra vez. No estoy muy seguro de lo que sucede cuando lo uso en un EI, ni estoy dispuesto a hacerlo con la cámara de un equipo de noticias apuntándome. ¿Quién eres tú? Empezó a preguntar Cecilia, pero él levantó la mano y la detuvo. Esto pareció enfadarla un poco, pero él no se disculpó. Al menos no todavía. Me ocuparé del equipo de noticias, la voz de Tabane sonaba segura. Ella lo miró fijamente, antes de que él se diera cuenta de que en realidad hablaba en serio. Y créeme, puedes usar magia. El aprendiz del caleidoscopio se aseguró de eso. ¿Rin? ¿De qué estás hablando? ¿Y qué quieres decir con que Rin se asegura de que? Preguntó en voz alta de nuevo. En realidad no era su culpa. No podía hablar telepáticamente con Tabane. No era psíquico, ni conocía ningún hechizo para hacer eso. Disculpe, ¿cómo sabe mi apodo? Sorprendentemente, fue Lin Yin quien respondió. Espera, ¿ella tenía un apodo? Sacudió la cabeza para aclararse. Eso vendría después, ahora que lo pensaba, tampoco había preguntado por ella y esos números sobre Orimura y Chica. Sacudió la cabeza otra vez, concéntrese. Necesitaba concentrarse. Sacudió la cabeza, diciéndoles que no les estaba hablando a ellos. Ella colocó algo en tu anillo, explicó Tabane mientras escribía algo. Una imagen de su anillo con la inscripción apareció en la pantalla sobre el rostro de Tabane. O mejor dicho, ella colocó algo en tu inscripción. ¿Qué? Soy el hueso de mi espada. Miró hacia arriba alarmado por lo que había dicho Tabane. Parece que utilizó un hechizo activado por voz para que funcionara. Sea como sea, es una prodigio con la transferencia de poderes. Solo di las palabras y deberías poder empezar a canalizar prana hacia el cajilla. Se sorprendió de cómo Tabane analizaba algo que ni siquiera podía detectar. Y también de que Rin colocara algo en su anillo sin que él lo supiera. No hace falta decir que ambos eran prodigios. No sé hasta qué punto ocurre realmente, pero deberías poder hacer un refuerzo y una alteración sencillos. Tu especialidad, la proyección, probablemente no tanto. Estaba a punto de preguntar por qué, pero ella lo detuvo. ¿Recuerdas lo que pasó la última vez que intentaste proyectar algo en un sí? Sí, lo recordaba. Él sí había reconocido la cosa como parte de su inventario. Y no fue hasta que realmente lo pidió que apareció. No estoy seguro exactamente de lo que sucederá, pero si estás seguro de que funcionará, no dudes en hacerlo. Me vendría bien algo de material de investigación nuevo. Dejó escapar un suspiro. Observó distraídamente que Tabane y Rin nunca deberían encontrarse. No solo se pelearían, en realidad, solo estaba pensando en Rin en esa parte. Tabane solo molestaría muchísimo a Rin, sino que si alguna vez decidieran trabajar juntos, no habría forma de detenerlos. Entonces, ¿solo digo esas palabras? Tenía dudas, por supuesto. Esas palabras pesaban mucho sobre él. Era la primera línea que invocaba su mundo en Gaia. No estaba seguro de qué sucedería si lo invocaba dentro de su Is. Después de todo, un Is no tenía su cuerpo. Tampoco tenía su alma. En cambio, tenía circuitos cristalizados como su principal centro de poder, y también tenía un cuerpo mecánico. Ni siquiera estaba seguro de si el Crest, o el núcleo si querías ponerte técnico, podría soportar la tensión de tener un mundo desconocido invocado en él. La imagen del anillo desapareció y el rostro de Tabane apareció de nuevo. Ella asintió una vez. Eso es todo. Frunció el ceño nuevamente, antes de morderse el labio inferior. Ese simplemente no lastimes a mi hermana. Dicho esto, la transmisión de video de Tabane se cortó. Frunció el ceño, bueno, tampoco quería lastimar a Uki. Se concentró nuevamente en el mundo real. Se dio cuenta de que Uki todavía estaba frente a ellos, no se había movido en absoluto desde que comenzó a hablar con Tabane. Y cuando miró a los otros dos a su lado, vio que lo miraban con el ceño fruncido. Antes de que pudieran preguntar, él habló. Largo de aquí. Su tono no interrumpió ninguna discusión. Pero, por supuesto, tanto Lin Yin como Cecilia tenían una voluntad fuerte y no se rendirían tan fácilmente. ¡No! ¿No somos? Miró a Cecilia con enojo. No quería discutir sobre esto. No quería que se fueran porque pensaba que serían inútiles, quería que se fueran para no matarlos accidentalmente si algo salía mal. Mantendré distraído a Ouki. Ustedes dos busquen a Iris Sensei. El techo aún debe tener el agujero por donde entró Ouki.
Echó una mirada a las dos mujeres que estaban a su lado. ¿Tengo a Aouki? ¡No! Sorprendentemente, fue Lin Yin quien habló. No vamos a dejar todo esto en tus manos. Estás demasiado tranquilo al respecto, como si alguien te estuviera diciendo que hagas cosas. Y, por ende, nos estuviera diciendo a nosotros también que hagamos cosas. Lin Yin lo miró con enojo. Si no nos dices lo que tienes planeado, entonces no nos iremos. Es mejor que estemos los tres aquí. Le dirigió una rápida mirada a Lin Yin antes de mirar a Cecilia, quien, por su parte, parecía confundida, pero estaba de acuerdo con lo que había dicho Lin Yin. Suspiró antes de hablar. Supongo que no puedo obligarte a hacer algo que no quieres si no confías en mí. Observó la cara avergonzada de Cecilia antes de continuar. Así que te diré lo que estamos planeando. Necesitamos distraer a Aouki y a la IA lo suficiente para que mi... Hizo una pausa, tratando de pensar en la palabra correcta para llamar a Tabane. Finalmente, al darse cuenta de que se trataba de un detalle menor, continuó. Mi amigo va a hackear la IA que controla el IS de Aouki. Orimura-sensei ya está buscando a Iri-sensei, pero necesita ayuda. Una vista panorámica podría ser lo que se necesita. Hay un terreno limitado que puede cubrir desde el suelo. El hacker, empezó Lin Yin, mirándola con una ceja levantada. ¿Estás segura de que puede hacer esto? Me refiero a hackear la computadora de la IA. De repente, apareció un mensaje en su pantalla. Parpadeó antes de que se abriera. ¡Qué grosero! Claro que puedo. Solo mírame. Como era de esperar, vino de Tabane. Sí, respondió a la pregunta de Lin Yin. Sí, puede. Lin Yin, que parecía escrutarlo, asintió con la cabeza unos segundos después. Está bien, si estás seguro, al menos puedo darte el beneficio de la duda. Luego se volvió hacia el agujero en el techo. Entonces ayudaré a Or. Me voy, dijo Cecilia. Ambos se giraron hacia ella. Tenía una mirada determinada en su rostro que les decía que hablaba en serio. Si van a distraer a la IA, entonces es mejor que sea en combate cuerpo a cuerpo. Todos mis disparos probablemente debilitarán a Aouki si recibe un golpe directo. La Starlight es un prototipo de arma diseñada para derrotar de un solo disparo. No es adecuada para la distracción, luego les dio una pequeña sonrisa. Además, un francotirador con vista de pájaro puede detectar casi cualquier cosa. Él asintió con la cabeza. Esa lógica era acertada. Pero, ¿estás segura? Se dio cuenta de que ella estaba de acuerdo con lo que había dicho Lin Yin. Su respuesta fue casi instantánea. Ella asintió con la cabeza antes de hablar. Confío en que mantendrás a salvo a nuestra amiga. Y confío en que Lin Yin hará lo mismo. Terminó con una sonrisa, antes de irse un segundo después, sin darles la oportunidad de responder. Solo podía observar con un poco de diversión en sus ojos cómo Cecilia volaba a través del agujero. Estaba creciendo, eso era evidente. Soltó un suspiro antes de mirar hacia adelante. Hacia Aouki, hacia Liz que controlaba el cuerpo de Aouki. Se giró hacia Lin Yin antes de hablar. ¿Puedes alejarte un minuto? Lin Yin le dirigió una mirada perdida. Creía haber dicho, lo sé, la interrumpió. Pero estoy a punto de hacer algo. Algo de lo que no estoy 100% seguro si es seguro o no. Frunció el ceño antes de negar con la cabeza. Solo pon algo de distancia entre nosotros. Lin Yin frunció el ceño antes de suspirar y encogerse de hombros. Está bien, pero aún así te ayudaré. Eso fue todo lo que preguntó. Cuando estuvo seguro de que Lin Yin estaba a una distancia lo suficientemente segura, cerró los ojos y extendió la mano derecha. Esta postura no era realmente necesaria, pero lo ayudó a concentrarse cuando invocó este hechizo. Tomando una última respiración profunda, se concentró en las palabras. Soy el hueso de mi espada. Sintió que su mundo se tambaleaba, pero no hizo nada más que agitarse dentro de su alma. Podía sentir que quería salir, que quería convertirse en Gea. Pero, como esperaba, su Is lo estaba obstaculizando. Lo estaba reteniendo, obligándolo a regresar a él ya que no podía contener su poder. Pero eso solo duró un segundo. Sintió que su Is liberaba el poder. No había una mejor palabra para describirlo. Liberó el poder que su mundo estaba tratando de invocar y provocó que una ola de prana inundara el área. Para una persona normal, esto no sería más que una repentina ráfaga de viento. Pero para los magos, sería una ola de prana que escapa de una persona y baña el área. Sí, así fue como su mundo fue invocado por primera vez. Así fue como comenzó a desarrollarse Inte, de repente, el prana se tambaleó.
Y antes de que pudiera entender lo que estaba sucediendo, de repente comenzó a regresar a él. No, eso estaba mal. No estaba regresando a él, no se estaba convirtiendo en Odd nuevamente. Estaba entrando en el cajilla. Y cuando el cajilla comenzó a brillar con un suave color azul celeste, cuando el prana comenzó a envolver su unidad cuando el prana llegó a la unidad y forzó los últimos restos del poder liberado hacia el núcleo mismo, no pudo evitar preguntarse. ¿Qué carajo estaba pasando? XXX y ya está pasando. Todos sabéis lo que va a pasar a continuación, ¿verdad? ¿No? Bueno, aunque vosotros no lo sepáis, yo sí. Y eso es lo que importa. De nuevo, para aclarar, la magia se debilita cuanto más gente conoce los misterios que la rodean. Pero eso solo se aplica a la hechicería única, al menos, en el universo de Kara no Kyoukai. El cual, sé con certeza, es uno del Nasuverse. Pero aún así, no estoy rompiendo ninguna regla, todavía. Y voy a explicarles algo a algunas personas. Hay gente que se queja de que mis capítulos son demasiado cortos y demasiado largos. Bueno, déjenme explicarles lo que describo como un capítulo largo y uno corto. Un capítulo largo tiene más de 15.000 palabras, mientras que un capítulo corto tiene 7.000 palabras menos. Intento equilibrar un capítulo escribiendo algo que esté entre esos dos rangos. Aparte de eso, no voy a escribir algo que supere las 15.000 palabras. En palabras de la página recomendada en Beas Lair, que sería Wars. De todos modos, eso es todo. Además, estoy escribiendo un fic crossover de Kara no Kyoukai y Anoter. Honestamente, las dos series tienen casi los mismos conceptos. Eso es todo. Coil fuera, paz. Fin del capítulo 16.